Hey, ¿qué pasa? Mi nombre es Eduardo Kaufman, bienvenidos y bienvenidas a todas esas caras nuevas que os vais sumando al canal. Que sepáis, esto es un canal dedicado a la magia, pero no se revelan los secretos. Para eso tenéis la newsletter en www.eduardokaufman.com. El link en la caja de descripción o en el primer comentario fijado y es completamente gratuito. Si os suscribéis, cada domingo os mando ese contenido no revelado a vuestro email entre las 7 y las 8 de la tarde. Ahí tendréis noticias mías. Hoy os vengo a hablar de pintajes. A mí me gustan mucho, antes los hacía un montón y los hacía de todo tipo y de todas clases. Nos encontramos algunos más antiguos, también obviamente han evolucionado y los hay modernos, otros que son más para Instagram y tienen ciertos ángulos que no soy yo muy fan, clásicos, por supuesto el de Renase, floriturescos. Y antes los hacía todos, me gustaban todos, aprendía todo lo que podía de todos ellos, pero hubo un momento en el que dije, para. Dije para porque toda la magia que yo hacía se había convertido en transformaciones visuales, es decir, cambios de color, y esto tiene dos problemas. El primero, que genera monotonía. En el canal ya hemos hablado en un par de ocasiones acerca de la importancia que tiene decidir conscientemente qué tipo de efectos vamos a hacer en una sesión de magia. De hecho, te voy a dejar un enlace por aquí para que lo veas y en la caja de descripción te dejaré un par de ellos más. Juan Tamariz lo dice de manera muy clara y muy somera y muy concisa y casi visual, que cuando vamos a ver un concierto de piano somos capaces de tragarnos el concierto entero porque el pianista va a tocar distinto repertorio. Claro, la pregunta es ¿por qué en magia no se puede hacer una sesión entera, por ejemplo, con cartas? Hay gente que aborrece completamente las cartas, como yo puedo aborrecer los pañuelos, pero yo entiendo que el elemento de las cartas, quizá no tanto el pañuelo, pero el elemento de las cartas es lo suficientemente versátil como para introducir en él distintos efectos. Como vimos en los vídeos que te menciono, los hay de todo tipo, adivinaciones, predicciones, viajes, transformaciones, juegos topológicos, qué sé yo, porrón, vamos, que hay para echarte a hacer un montón de efectos y por lo tanto con la baraja de cartas creo que sí se puede sostener una sesión de magia entera. Eso sí, hay que saber elegir los efectos que se hacen y no repetirse, porque podemos hacer 5 juegos, pero los 5 juegos son de adivinaciones y es como ver a ese pianista tocar, qué sé yo, 5 veces la sinfonía, la novena sinfonía, pues te aburres, a la quinta ya te aburres. Y esto es lo que pasa con los cambios de color. Si nos hinchamos a hacer cambios de color, estamos dándole al público más de lo mismo. Por lo tanto, el gusto, la clave está en la variedad. Además de que a nivel dramático sea mejor la variedad, esto también nos va a ayudar a la construcción de una sesión de magia. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de hacer un uso y abuso de la trampa. Al final, las transformaciones se basan en dos cosas. Una carga de una carta extra o adicional y luego esa recolocación de la carta en otra capa para que se vea. Un rollo Photoshop, que tú tienes una imagen, le calzas una capa y ahora tienes que ponerle encima otra y encima otra y encima otra. Claro, eso, hacerlo durante toda una sesión de magia, pues es como hacer 45 dobles volteos. Hay otras muchas estratagemas. Por lo tanto, no abusemos de la trampa, pero antes de continuar con ello, me gustaría comentarte una cosa. Me gustaría saber tu opinión para un proyecto que quiero lanzar en septiembre. Se trata de una plataforma en la cual va a haber 3 temáticas: juegos, técnicas y teoría. Hasta aquí todo bien, pero la idea es que estas 3 temas o estos 3 tipos de vídeos o este 3 tipos de lecciones van a estar interrelacionados entre sí y a su vez categorizados por niveles y por categorías. La idea es que cuando tú estés estudiando una lección, por ejemplo, suponte el triunfo, después del triunfo, después de lo que es propiamente la lección del triunfo, habrá una pequeña sección debajo de ello que te diga qué vídeos recomendados hay después de haber estudiado el triunfo. ¿Por qué? Porque en el triunfo existen varias cosas que podemos tocar, como por ejemplo cuál va a ser el control de cartas que usemos para dicha carta, y eso dependerá de la situación en la que nos encontremos, si tenemos tapete o no, etc. Y además, a nivel teórico, pues existirán otros vídeos relacionados, como por ejemplo, pues cómo revelar la carta, en el sentido de cómo darle cierta estructura o cierto dramatismo, ¿no?, a la hora de extenderlo, etc. O la estructura de un juego, de Ascanio, con las 5 o 7 fases, dependiendo de si luego vamos a añadir o descartar cartas, si quedamos pringados o no. Por lo tanto, la idea es construir un segundo cerebro mágico y que poco a poco tú vayas saltando de lección en lección y vayas aprendiendo cosas que estén relacionadas entre sí.
También va a haber ciertas búsquedas por categoría de efectos, no por nombres de juegos, sino por categoría de efectos, como a mí me gusta comentar aquí y te he comentado por el tema de la variedad, y también por niveles. 5 niveles, de menos a más, para que también el que empieza pues, pueda tener una orientación de qué tipo de técnicas aprender en función de en qué nivel él se siente que está. La estructura de la web ya está montada, pero me gustaría refinarla con algunas ideas que me podéis aportar, como por ejemplo va a haber un blog en el cual la mayoría del contenido va a estar abierto, obviamente no va a estar revelado, pero va a haber entrevistas, va a haber reviews de libros, va a haber itinerarios. Por ejemplo, pues un itinerario que sea de mezclas falsas y por lo tanto te dejaré esos vídeos de mezclas falsas para que les eches un vistazo. A su vez, cuando entres en esos vídeos de mezclas falsas verás juegos relacionados con ese tipo de mezclas falsas, por lo tanto creo que va a estar estupendo. La idea principal ya está hecha, pero como te digo, me gustaría complementarla si tenéis alguna sugerencia o cosas que vosotros tengáis de experiencia de haber estudiado en otras plataformas que me ayuden a mejorar lo que ya tengo implementado. Cuanto más tiempo le dedique a esto, más relaciones se crearán entre las distintas lecciones y por lo tanto el contenido será mucho más rico. Es un proyecto un tanto ambicioso, por eso me gustaría contar con tus ideas, con tus opiniones, con tus sugerencias, para poder enriquecerlo un poquito más. Así que te dejo en la caja de descripción un formulario, un enlace a un formulario para que me puedas dejar ahí, son unas preguntitas que puedes contestar y algún bloque de líneas en las que tú puedes escribir lo que quieras y todo eso pues me ayudará a ponerlo en marcha para septiembre. No te interrumpo más y continuamos con el vídeo. Estábamos hablando del uso y abuso de la trampa y es que en el caso del pintaje es un poquito más delicado porque en él se junta tanto la trampa como el gesto mágico como el efecto, y todo ocurre en menos de un segundo, y saber gestionarlo es importante porque si no te metes en un follón. A mi hijo se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Exacto. Una de las reglas universales para separar trampa y efecto nos la brindó Arturo Dascanio con una estrategia que se llamaba el paréntesis de olvido. Parafrasando a Arturo, es algo así. Cuando el público ve un efecto mágico, trata de adivinar el truco. Y entonces comienza un camino de investigación que nosotros debemos habérselo obstaculizado con una serie de vicisitudes entre la trampa y el efecto. Sin entrar a ahondar mucho, la idea es tratar de ponerle una serie de trabas al espectador entre la trampa y el efecto, es decir, una serie de gestualidades, una serie de frases, al final ganar un poco de tiempo y separar en ese tiempo la trampa y el efecto de manera que el público luego no pueda reconstruir cómo ha sucedido. Como te digo, lo veremos en un futuro. Vamos a ver un pequeño análisis de un pintaje, tratar de separar la trampa y el efecto, lo vamos a ver con la estratagema de la acción en tránsito. No profundizaremos mucho, pero bueno, te comento brevemente en qué consiste. En este ejemplo, pues he ideado una pequeña secuencia, pero vosotros lo podéis usar cualquier otro pintaje, dependiendo también de la rutina que estéis haciendo. En fin, hay infinidad de combinaciones, infinidad de variables. He elegido una sencillita para poder entender cuál es el punto al que quiero llegar. Para ello te muestro el 4 corazones, no sería la carta del espectador, hubiera fallado. La dejo encima del estuche para darle cierta unicartidad, es decir, al final este pintaje se compone, o la gran mayoría se compone por dos trampas, una especie de carga de la carta a la cual se va a pintar, es decir, hay que cargarla de alguna manera, y luego la otra es robarla para ponerla encima. En eso consiste el pintaje. Entonces hay dos trampas y vamos a ir separándolas y viendo cómo cubrir cada una de ellas. Entonces la primera, que es la de cargar la carta, ya está hecho, pero lo que queremos darle es cierta unicartidad a esa carta. Por eso lo dejo sobre el estuche, que además el estuche tendrá una finalidad a continuación que también nos ayudará a hacer la segunda parte de la trampa. Dejo la carta ahí para mostrarle al espectador que, por ejemplo, pues su carta elegida en realidad no está en la baraja, entonces no sé muy bien qué ha pasado, pero se me ocurre que con el 4 de corazones se podría hacer lo siguiente. Y en este momento, como veis, cojo el 4 de corazones y me doy cuenta que el estuche molesta. Por lo tanto, cuando llevo el 4 de corazones encima de la baraja, aprovecho a hacer la segunda parte de la trampa de este pintaje, que es robar la carta para desplazar el estuche fuera. Por lo tanto, esto sería una acción en tránsito.
la idea principal de la acción en tránsito es un coitus interruptus, es decir, meter algo en la mitad de la acción que interrumpe la acción principal. La acción principal es acabar pintando la carta, pero en medio de eso a mí me molesta el estuche. Y con esto además consigo darle cierta naturalidad a la mano, hacer que mueva un objeto y por lo tanto, digamos, despojarla de la trampa y crear esa mirada resbalante de la que hablaba Ascanio, ¿no? Y ya, bueno, al final solo quedaría pintar la carta y al final pues me libro de la carta, digamos, pudiendo mostrar el 9 de picas pues de una manera singular también y bueno, el espectador lo podría tocar, examinar, en fin. Esto es un pequeño análisis para este pintaje, pero como os digo, hay muchos y en un futuro, si te has quedado un poco descolocado con las acciones en tránsitos, las veremos de manera más profunda. Los pintajes me gustan usarlos para dar variedad, para dar sorpresa e incluso para anticipar algo que va a ocurrir. También sirven, si los tratas de meter dentro de una secuencia ya cerrada, también sirven para crear nuevas construcciones, porque al final vas a tener que variar los métodos o vas a tener que variar la posición de alguna carta y con eso vas a descubrir nuevas posibilidades en tus construcciones. Te traigo dos secuencias que han surgido precisamente trabajando con esto de los pintajes para este vídeo, a ver si te gustan. El juego lo vas a reconocer. Vamos a ello. Simplemente lo único que necesitas es recordar 4 cartas. Por ejemplo, 8 de tréboles, ¿sí? La recordarás. 8 de tréboles. No sé si recordarás también este 4 de diamantes, fabuloso, 4 de diamantes. No sé si podrás recordar también este 2 de diamantes, sí, también lo tendrás ahí memorizado. Y nos falta, por ejemplo, una última carta, por ejemplo, el 5 de corazones. Por lo tanto, tenemos 5 de corazones, tenemos un 2 de diamantes, tenemos un 4 de diamantes y la última no me acuerdo, era un as. Bueno, ¿qué tal si lo hacemos con los 4 ases, que va a ser más sencillo? Y esta es la segunda secuencia que sí lleva pintaje y además sirve para anticipar lo que va a ocurrir. Vamos a verlo. Mismo proceso. 4 cartas que se memorizan de la baraja. Por ejemplo, empezamos con el 8 de picas, que se memoriza. Memorizamos también la J de tréboles, también por aquí. Memorizamos también, qué sé yo, 7 de corazones también. Y memorizamos, por ejemplo, dama de diamantes. ¿Podremos memorizarla también? Quizás es muy complicado, ¿no? Bueno, se me ocurre que con la dama podemos frotarla así y de esta manera aparece el as. Pero no solo este as, sino que estas cartas se transforman, todas y cada una de ellas, en los 4 ases. Como veis, el pintaje nos ayuda a revelar lo que va a ocurrir en un futuro y por lo tanto también sirve como elemento de construcción dramático, no solo tanto por la potencia mágica que tenga. Si queréis ver estas secuencias un poco más en profundidad, os sugiero que os suscribáis a la newsletter en www.eduardokofman.com. Te dejo el enlace en el comentario fijado y en la caja de descripción. Espero que todo este vídeo te ayude a arrojar un poco de luz y a pensar y reflexionar sobre los pintajes que haces y nos vemos el domingo en la newsletter. ¡Chao!